Hola, en este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre cuál es el atajo número 1 para tener todo el dinero que quieras. Así que bienvenido a este nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. El mundo de los negocios digitales está generando miles de millonarios en todas partes del mundo. Pero también puedes ver que hay grandes barreras que impiden que todos puedan aprovechar estas oportunidades. Hay tanta información allá afuera que es imposible saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Además, hay grandes corporaciones que quieren eliminar la competencia de los pequeños emprendedores. Y todo esto mientras luchamos contra una parte de la sociedad que aborrece el capitalismo. Este podcast te mostrará cómo ayudo a emprendedores como tú para que superen todos estos obstáculos mientras construyen su propio imperio digital. Mi nombre es Luciano Lotus y te doy la bienvenida a Secretos del Dinero por Internet. Si eres como yo, seguramente te gusta mucho leer y aprender. Y la verdad es que yo cuando vivía en Rusia leía mucho. En esa época era difícil conseguir libros en español o en inglés, porque el tema del correo allá es muy complicado. Entonces leía mucho en mi iPad. Me compraba los libros en Kindle y los leía ahí en el iPad. Y la verdad me dieron ganas de aumentar mi canal de YouTube en esa época. Así que empecé a crear videos con resúmenes de los libros. Ahora, hay libros que yo siempre cuando los leo hago un pequeño resumen. A veces lo hago en papel, a veces lo digito en un documento Word. Y yo ya llevaba varios meses leyendo y tenía varios resúmenes que había hecho. Pero eran más bien para mí. O sea, yo nunca pensé que a la gente le fuera a interesar. Entonces, cuando llegó el momento en el cual yo quise empezar a hacer crecer mi canal de YouTube, dije, bueno, hagamos unos videos con estos resúmenes que ya tengo hechos. Entonces empecé a crear videos con estos resúmenes. Están en inglés. No sé si todavía están disponibles, pero eran resúmenes que estaban en inglés porque en esa época la mayoría de la gente con la que yo me juntaba hablaba inglés. Entonces, como estaba tan desconectado de la realidad hispanohablante o hispanoparlante, no tenía mucho sentido hacerlo en español. Así que los empecé a hacer en inglés y a la gente le empezó a gustar. Y le empezó a gustar tanto que incluso a la comunidad hispanoparlante empezó a enviarme mensajes. Y la verdad es que yo no esperaba que mucha gente lo viera. Le tenía poca fe a mis videos de YouTube. Pero empezaron a crecer y mucha gente empezó a verlos. Primero mis amigos, después los amigos de mis amigos. Y así empezó a crecer. Y bueno, en esa época yo quería crear un negocio, pero la verdad no tenía idea de qué hacer. Y pensaba que estos resúmenes que la gente veía por YouTube podían ser una idea, pero no estaba muy seguro. La verdad es que me costaba creer que una persona fuera a pagar por un resumen de un libro, dado que yo ya había hecho un resumen de ese libro en un video en YouTube. Entonces yo pensé que podía ser una mala idea. Pero dije, igual estaba tan desesperado que dije, bueno, ¿y si probamos? Si hacemos la prueba. ¿Qué pasa si es que hacemos un servicio de resúmenes de libros en español para emprendedores? Y en ese momento estaba tan desesperado que dije, ya, ¿sabes qué? Por último tratemos, veamos qué es lo que pasa. Entonces, para crear estos resúmenes, había que crear documentos en PDF. Y eso era algo que yo nunca había hecho antes, no sabía quién tampoco podía hacerlo. Así que estaba medio complicado. Y la verdad es que la fuente de todos estos problemas era mi propia inseguridad, de que yo no creía que la gente fuera a pagar por mi contenido. Pero como yo necesitaba solucionar el problema, necesitaba conseguir ingresos, dije, ¿sabes qué? Voy a dejar este miedo aquí de lado, vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué pasa. Total, los resúmenes ya los tengo hechos, o sea, no pierdo nada probando. Y la verdad es que en ese momento dejé de hacer videos gratuitos. ¿Por qué? Porque si podía seguir haciendo videos gratuitos, eso iba a aumentar mi audiencia, pero no podía pagar las cuentas solamente con suscriptores o con likes o con comentarios de YouTube. No puedo pagar las cuentas con eso, necesitaba pagar las cuentas con dinero.
Entonces tenía que de alguna manera monetizar lo que estaba haciendo. Así que para crear estos documentos en PDF me puse a buscar freelancers en distintas páginas. Puede ser en freelancer.com, en fiverr.com. Y no me acuerdo cuál fue la persona que elegí en ese momento, pero elegí a alguien que me ayudara creando los documentos en PDF y que me diera también como el documento maestro. Cosa que después en el futuro yo cuando quisiera hacer un nuevo resumen, solamente fuera a copiar y pegar un texto en vez de tener que crear todo el diseño. Así que le pagué a alguien para que creara este PDF maestro. Me ayudaran con el formato, una persona que sabía de diseño, yo no tenía idea. Y les envié el resumen en texto. Armé una página súper simple, una página para vender y crucé los dedos. La verdad es que yo no le tenía mucha fe, pero al mismo tiempo igual quería que funcionara. Y apenas empezó a funcionar, la página estuvo arriba, el mismo día ya recibí mi primera compra. Y yo estaba alucinando, porque era la primera vez que alguien compraba algo hecho por mí. Antes, como yo les he contado en los episodios anteriores del podcast, yo he vendido productos vía dropshipping, pero eran productos que creaban otras personas. Este era el primer producto creado por mí, era un resumen de un libro. Así que para mí fue algo alucinante, fue algo que me dio vuelta a la cabeza. Fue una primera compra por $300, algo así. Y en ese momento se me abrió la mente, o sea, dije, aquí hay algo, o sea, esto puede funcionar. Y decidí entonces seguir escalando y haciendo crecer el negocio. Pero después me sucedió que como yo mismo era la persona que estaba creando y escribiendo los resúmenes y también administrando el negocio, hacer todo este trabajo me consumía muchísimo tiempo y la verdad es que no era sustentable en absoluto. O sea, si yo quería hacer crecer el negocio, no iba a poder seguir operando de esta manera. El servicio al cliente que estábamos dando era bastante malo. Así que este era el momento en el cual ya tenía que levantar la mano y pedir ayuda, porque no podía seguir operando así. Así que finalmente, después de mucho buscar en diversas páginas, porque encontrar gente que te ayude y que sea de alta calidad no es fácil. O sea, necesitas buscar y entrevistar y iterar muchas veces para poder encontrar alguien que te pueda ayudar. Así que, bueno, hice ese trabajo de buscar a la gente, contraté a un equipo que me ayudara con el lado administrativo, con algunos resúmenes, con parte de la redacción, y finalmente pudimos crecer, y así fue como escalé mi primera empresa. Y durante todo este proceso pasé de ser alguien que no creía que esto fuera posible. O sea, yo pensaba que nadie iba a comprar mis productos. Yo pensaba que mis resúmenes no valían nada. A un emprendedor exitoso. Bueno, igual este fue mi primer emprendimiento. Tampoco me hice millonario con él. Pero al menos ya me empezó a dar suficiente dinero para pagar las cuentas. Y eso para mí ya era un éxito rotundo. Y yo te digo, con mucha sinceridad, el obstáculo más grande que yo tenía al frente fue el que yo no creía que fuera posible para mí tener este éxito. Porque yo ya llevaba meses haciendo los resúmenes, pero no quería hacer los negocios, o sea, no quería venderlos, porque una parte mía me lo impedía. Me decía, no, esto no va a funcionar, nadie lo va a comprar, esto es una fracción del libro, la gente va a preferir el libro antes que un resumen, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un montón de excusas en mi mente que no me dejaban avanzar. Y en el mismo momento yo no me daba cuenta. No me daba cuenta, pero ahora que ya ha pasado cierto tiempo desde que sucedió eso, yo me doy cuenta que lo que en verdad me estaba deteniendo era mi propia mente, de no haber empezado antes. Así que ahora te quiero dejar este aprendizaje de que el atajo número 1 para obtener todo el dinero que quieras es entender que las creencias que tienes hoy en día te han impedido tener todo el dinero que deseas. Entonces, si quieres obtener todo el dinero que deseas, necesitas cambiar esas creencias. Voy a repetir esto que dije. Necesitas cambiar estas creencias. No puedes hacerte millonario con la actitud de
¿sabes qué? Esto no va a funcionar, pero lo voy a intentar igual, solo para demostrarte que esto no iba a funcionar desde el principio. Y que después yo te voy a poder decir, te dije que no iba a funcionar. Si tienes esa actitud, ni siquiera empieces, ni siquiera intentes nada. Necesitas cambiar tu actitud, necesitas cambiar tus creencias, ¿ya? Pero este episodio quiero que vaya un poquito más allá de decirte que tienes que cambiar tus creencias, sino que te voy a decir también cómo tienes que cambiarlas. Para mí lo que funciona es desafiar las creencias, o sea, ponerlas a prueba. Todos tenemos un set de creencias bajo el cual operamos, como por ejemplo, creemos que hoy día el sol se va a poner en el horizonte y creemos que mañana va a salir por el otro lado. Esas son creencias y las tenemos que validar. Por ejemplo, nos quedamos hasta ver el atardecer y vemos si el sol se pone. Sí, efectivamente se puso. Y vemos después al otro día el amanecer si sale el sol por el otro lado. Sí, efectivamente salió. Entonces validaste esa creencia. Ya no es solo una creencia, sino que es una realidad. Pero muchas de las creencias que tenemos no han sido validadas. Como por ejemplo, en mi caso, esa creencia que nadie compraría un resumen. ¿Por qué? Porque yo nunca lo había vendido. Entonces, si yo nunca lo había vendido, claro que nadie lo iba a poder comprar porque ni siquiera existía la alternativa. Entonces, en el momento en el que yo puse a prueba esta creencia, me di cuenta que mi creencia era errónea. Hice la prueba, vendí un resumen que efectivamente la gente podía comprar el libro en Amazon o podía comprar el libro en la librería o que quizás podía ver cientos de resúmenes en YouTube, pero no, la gente confió en mí, confió en mi experiencia, confió en mi manera de entregar el mensaje y le gustó y prefirió el resumen mío. Y ahí me di cuenta, wow, lo que yo hago tiene valor. Otra gente lo valora, otra gente está dispuesta a pagar por ello. Y así es como uno va también aumentando su autoconfianza. Porque al final, este es un tema de autoconfianza, de confiar en ti mismo, de tomar riesgos calculados. Y puedes calcular bien ese riesgo cuando sabes bien cuáles son tus límites, ¿cierto? Entonces, este es un ejercicio de autoconfianza, de autoconocimiento y de poner a prueba las creencias. Yo hoy en día también tengo creencias que me limitan y trato de ponerlas a prueba. Creencias del tipo, este es un buen cliente o quizás este cliente puede que se vaya. De clientes con los que trabajo, que algunos se quedan y son muy buenos y reafirman mis creencias positivas sobre ellos. Otros a veces toman caminos distintos y nos separamos. Y bueno, esa creencia que yo tenía sobre ese cliente se convierte en una realidad de que efectivamente no era posible creer o confiar en esa persona a largo plazo, por lo menos, porque él eligió un camino distinto. Y es obviamente decisión de esa persona. Entonces, mientras más pruebas haces, más te das cuenta de cómo es la realidad. Mientras más pruebas haces con las personas, mientras más pruebas haces con tus creencias sobre las personas, tus creencias sobre el mercado, tus creencias sobre los productos, tus creencias sobre los canales de distribución, tus creencias sobre tus propias habilidades, todas esas creencias tienes que ponerlas a prueba. Y una vez que las pongas a prueba vas a ver cuáles son tus verdaderos límites. Y una vez que veas esos límites vas a poder empezar a tomar riesgos calculados. Y cuando tomes riesgos calculados vas a poder empezar a hacer crecer tu empresa, tu negocio y al final tu vida. Porque yo creo que uno vive una vida plena en la medida en que sale de sus miedos. O sea, los miedos te limitan. Estas creencias limitantes te limitan. Por algo las llaman limitantes, si no tendrían otro nombre. Estas creencias limitantes limitan la manera en la que tú vives la vida. Limitan el dinero que puedes obtener, limitan las relaciones que puedes tener, limitan la felicidad que puedes disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que darte cuenta que las creencias no son algo tangible, son algo intangible que existe dentro tuyo y que necesitas cambiar si quieres vivir una vida plena. Este episodio ha sido un poco profundo en el sentido quizás un poquito, ¿cómo podemos decirlo? Intangible, pero quiero recalcar que este juego de ganar dinero por internet, y no solo por internet, sino como tú quieras, tiene mucho que ver con las creencias que tú tengas ahora internamente. Y no las creencias conscientes, sino las creencias subconscientes. Las creencias que emanan en el momento en el cual se te pone a prueba.
O sea, si es que tú estás en una situación de calma, quizás ahora escuchando el podcast, estás cómodo en tu casa o en un sofá y dices, sí, yo igual me gusta el dinero, quiero más dinero, quiero ganar, no tengo creencias falsas, creencias limitantes. Pero cuando llega el momento de invertir y te dicen, oye, vas a tener que invertir toda tu plata o no sé si toda tu plata, pero un gran porcentaje de tu dinero en este proyecto que tiene cierta probabilidad de éxito. Ahí es cuando empiezan a surgir los miedos. Ay, si me va mal, ay, si me traicionan, y si esta persona en verdad no es quien dice que es, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces vas a tener razón, te van a traicionar. A mí me han traicionado, me han robado, me han estafado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poniendo esas creencias a prueba, es como he logrado expandir mi círculo de gente alrededor. Y la gente que traiciona mi confianza sale de ese círculo. Y la gente que no traiciona esa confianza y al revés me da confianza a mí también, se queda en el círculo. Y así, de alguna manera, como que uno va haciendo limpieza. Y está bien, o sea, no hay nada de discriminador en querer juntarte con la gente que te haga mejor a ti y a tu familia y a tu futuro y a tu vida. Y excluir a la gente que te perjudique. No hay nada de malo en eso. O sea, al revés, si no estás haciendo eso porque piensas que la otra persona se puede sentir ofendida o algo así, te estás perjudicando a ti mismo. Y si para ti es más importante la opinión de la otra persona que tu propio bienestar, entonces tienes un problema mucho más grande que ganar dinero, sino que tienes un problema de seguridad en ti mismo. Que tienes que trabajarlo, obviamente. Tienes que ver qué está pasando. ¿Por qué para mí es tan importante la opinión de la otra persona? ¿Y por qué es tan poco importante mi propio bienestar? Así que te invito a que analices las creencias que tengas. Yo estoy todo el tiempo tratando de analizarlas, tratando de vencerlas. Y todos operamos con creencias. O sea, imposible llegar a un momento en el cual uno diga, ya no tengo más creencias limitantes. Porque uno siempre tiene creencias desde que el sol sale por la mañana y que se pone por las noches o en el atardecer. Todas esas son creencias. Entonces es imposible operar sin ellas. Necesitamos tenerlas, pero necesitamos que esas creencias estén fundadas en la realidad y en hechos reales y no en miedos y en cosas que nos pueden perjudicar. ¿Ya? Así que toma un lápiz, toma un papel, anota las creencias que tienes y ve si te están limitando. Y si te están limitando, ponlas a prueba. Así que eso es por el episodio del día de hoy. Te invito a que te suscribas a este podcast. Y si quieres dejarme una reseña en Apple iTunes, te lo voy a agradecer mucho. Gracias por escuchar este episodio. Y si te quedan dudas, con mucho gusto te ayudaré a responderlas. Tan solo ingresa a secretosdeldineroperinternet.com y cuando descargues el ebook vas a llegar a una página donde podrás grabar tu pregunta en audio. Y yo así voy a poder escucharla, la voy a poder poner en el podcast y te la voy a responder. Así que tan solo ingresa a secretosdeldineroperinternet.com y envíame tu pregunta. Te va a tomar menos de un minuto y yo con mucho gusto te la voy a contestar. Así que espero tu pregunta.